Bendición para nosotros poder estar aquí con ustedes. Hemos conocido a sus pastores y nos cae muy bien. Nos caen muy bien, son de mucha bendición. Estuvieron en nuestra iglesia también, allá compartiendo con matrimonios, muy dinámicos, mucha bendición. Le digo al pastor, nosotros no vamos a traer muchas dinámicas, solamente creo yo una buena palabra y un buen tema. Y qué bueno que estamos aquí porque está bien bonito este lugar, ¿verdad? Y luego tenemos la luna. ¿Ya vieron la luna cómo se refleja en el mar? Mar, Como hermosa que para vista. que ese amor de matrimonio se vuelva a encender, ¿verdad? Algo bonito. Entonces, pues mi nombre es Luis Corella y mi esposa, Eliana, le voy a dar unas palabras también para que se presente. Bueno, pues buenas noches. Mi nombre es Eliana García y bueno, somos pastores en Los Cabos, en Cabo San Lucas y en San José. Tenemos 2 iglesias y pues allá estamos sirviéndole al Señor y también pues es una bendición para nosotros estar aquí y platicar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Yo siempre he pensado y la palabra lo dice, ¿no? Que cuando Pablo iba a sembrar iglesias, cuando Pablo iba a diferentes lugares, dice la palabra que él iba y testificaba, ¿verdad? Testificaba de lo que Dios hacía en su vida, y yo creo que a eso Dios nos ha enviado, ¿no? A testificar cómo Dios ha obrado en nuestras vidas, y de eso queremos compartirles el día de hoy, ¿no? No es fácil el matrimonio. Yo creo que el que diga que el matrimonio es fácil está mintiendo, ¿verdad? Somos personas tan diferentes, tan distintas. Yo el día de ayer les compartía a las mujeres y les decía, ¿no? Cómo yo traía mis cosas y mi esposo traía sus cosas, y cuando nos casamos éramos una bomba de tiempo. Éramos una bomba que con cualquier cosita estallaba. Exacto. Cualquier cosita estallaba, ¿verdad? Entonces, pero aquí estamos, tenemos 32 años de casados. Ya Hijos. 3 hijos, el mayor es de 30 años. Y un perrito. 30 años tiene mi hijo mayor, la que sigue Salma tiene 28 y Saraí tiene 22 años. Y como dice él, un perrito, ¿no? El Chiro, chiquito. El Chiro. Pero Dios ha sido bueno con nosotros, Dios ha sido fiel. Mis 3 hijos sirven a Dios, ellos tienen diferentes ministerios y ellos aman a Dios, y ahí es donde nosotros podemos ver la fidelidad de Dios. Exacto. Cuando nuestros hijos aman a Dios, cuando nuestros hijos sirven a Dios, como padres, es la mejor recompensa, es el mejor regalo. Amén. Es lo mejor. Yo creo que conociendo de Dios, podemos decir que el mejor regalo como hijos de Dios es que nuestros hijos caminen con Él, porque sabemos que va a ser un lugar seguro para ellos, ¿no? Entonces, pues hoy venimos a compartirles un poco de nuestra vida, y yo sé que el Señor nos ha traído, ¿no? Sé que Dios nos ha traído con un propósito, y pues solamente somos instrumento en las manos del Señor. Amén. Se me viene a mi mente cuando a mí me tocó en mis tiempos que nosotros nos escribíamos cartas, y me tocó que recibir postales de Los Cabos en el 90, cuando yo recibía postales que él me mandaba antes de casarnos, o los telégrafos. No había la tecnología de hoy, ¿no? Y existía el telégrafo y todo eso, ¿no? Y estabas ansioso por recibir una carta de tu esposo o de tu esposa, ¿no? Y hoy se me viene a mi mente cómo cuando todos estos hombres de Dios enviaban cartas a las iglesias para decir lo que estaba sucediendo, ¿no? Y ansiosos ellos recibían las cartas de los hermanos, de los apóstoles, y leían las cartas de todo lo que Dios estaba haciendo. Bueno, hoy nosotros traemos estas cartas, que es la palabra de Dios, y traemos esa palabra para compartirlas. Amén. 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 Okay. Amén. Pues miren, vamos a compartirles algo. ¿Sí me escuchan bien? ¿Sí?
Tengo la voz gruesa, yo así. El pastor tiene también voz de gruesa, ¿verdad? El locutor. Me gusta escucharlo porque parece locutor, así bien, bien padre. Entonces, una de las cosas que hemos aprendido en nuestro matrimonio y como dice mi esposa, no ha sido fácil, es acerca de los límites que Dios ha establecido en cada matrimonio. Muchos matrimonios se dañan, muchos matrimonios no alcanzan la meta, el propósito, porque precisamente no se respetan los límites. Y sabemos que desde el Génesis está escrito, ¿no? Cuando Dios dice ahí en Génesis 3:16 que el deseo del marido sería para la mujer. O sea, como que diciendo, la mujer se va a querer enseñorear de ti, pero no vas a poder, mujer, no vas a poder, porque la cabeza que Dios estableció es el hombre, ¿no? Es el varón. Entonces, muchas veces eso ya estaba escrito, pero es por naturaleza que cuando un matrimonio no establece límites, no establece las reglas de acuerdo a la palabra de Dios, es lógico que van a venir consecuencias. Y eso es lo que nos pasó a nosotros. En mucho tiempo en nuestro matrimonio no teníamos límites, cada quien hacía lo que quería hacer. Y yo estaba viendo los términos, ¿no?, de la palabra límites, y el límite es una línea divisoria, ¿sí? Y en geografía, un límite es lo que marca el final de una propiedad o una jurisdicción y el comienzo de otra. Sí, eso es lo que dice. Y en las relaciones interpersonales, inclusive en el matrimonio, un límite es lo que divide a una persona de otra para que cada uno pueda tener identidades, responsabilidades y privilegios separados. O sea, en el matrimonio también es necesario entender los límites, porque ella debe de desarrollar una función y yo tengo que hacer otra función. Yo soy lo que Dios dice que soy, ¿verdad? No queremos también que se malinterprete, ¿no? Porque desgraciadamente ahorita, hace rato hablábamos con nuestros anfitriones, cómo hoy la tecnología, los matrimonios jovencitos, todos ellos ya se casan con otra mentalidad. O sea, ya tienen como que tienen un chip diferente, ¿no? Y voltean todo el orden que Dios ha establecido. Aún lo podemos ver incluso dentro de las congregaciones, en las bodas de los jóvenes. Muchas veces, no en la boda, en la fiesta, no, sino en la unión de dos jóvenes, a veces traen ya todos los conceptos medios raros, ¿no? O sea, como que ahora la mujer es la cabeza o la mujer es la que va a suplir, la mujer que gana más que el marido, a veces quiere tomar el control. Entonces, ¿qué pasa con esas relaciones que no duran? No duran bastantes años, no duran. ¿Por qué? Porque están violando el modelo, el límite que Dios ha establecido en un matrimonio. Y hay muchas cosas que nosotros debemos de aprender a cuidar, que nosotros, a veces, nosotros cuando nos casamos, ya tenemos 32 años y mi esposa tiene 26 años caminando con Dios, yo tengo 24, pero antes de que nosotros nos acercáramos a Dios, nuestro matrimonio era un desastre. O sea, nuestro matrimonio era un caos completamente, ¿no? Y solo cada quien veía por lo que a uno le interesaba, pues, ¿no? Yo veía por lo mío, mientras yo supla y mientras yo haga esto y lo otro, o sea, ella no tiene ningún derecho a decirme nada. Y ella, por su parte, pues, sin darse cuenta, pues, también estaba tomando roles o posiciones que a lo mejor no era la intención, pero era como para lastimarme a mí, ¿no? Para decir, bueno, tú quieres ser aquí el mero mero, pues entonces yo voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Y se va rompiendo el modelo, se va rompiendo lo que Dios realmente
quería para nuestro matrimonio, principalmente porque obviamente no lo conocíamos. No lo conocíamos y estábamos, ahora sí, como dice la Escritura, no estábamos muertos en delitos y pecados, ¿no? Hacíamos nuestra voluntad. Entonces llega el Señor a nuestras vidas y Dios empieza, no crean que nosotros cambiamos de un día para otro, que recibimos a Cristo y ya todo color de rosa, no. Pero sí llega el Señor a nuestras vidas y nos empieza a mostrar las áreas donde estábamos regándola bien gacho, ¿verdad? Y yo creo que hay algo aquí bien importante, ¿no? Hablando de esos límites, cuando nosotros nos casamos, obvio no conocíamos de la palabra, pero tampoco conocíamos esos límites de la palabra porque no lo conocíamos. Entonces, muchos de nosotros, yo no sé si a ustedes, pero muchos de nosotros éramos guiados por lo que aprendimos en casa, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, ¿no? A lo mejor como hija viviste frustrada porque en casa era lo que se decía y te callas porque aquí se hace lo que yo digo y no tienes voz ni voto. Entonces te casas y dices, no, en mi casa no va a ser igual. En mi casa no va a ser igual. O sea, yo no voy a dejar que mi marido me trate como mi papá trataba a mi mamá. Y entonces tomas un papel a la defensiva y empiezas, ¿sabes qué? A mí no me tratas así. Y a veces no es como dice él, no es la intención, pero como así fue en casa, así fue con mi papá, así fue con mi mamá, entonces uno automáticamente te pones como una capa defensiva donde dices, esta no se va a traspasar y no lo voy a permitir. Y entonces empezamos a nosotros poner barreras y empezamos a poner cosas en nuestra vida que Dios no quiere. ¿No? Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Nosotros nos casamos, fuimos novios desde la preparatoria. Éramos novios, pero mi esposo tenía problemas con las drogas. Él se vino a Los Cabos en el 90, salió huyendo de Tijuana porque había muchas drogas allá y él se viene a Los Cabos. A los 2 años nos casamos. La verdad, nos casamos y yo más me casé por salirme de mi casa, porque yo no quería las reglas ni los límites que mi mamá me ponía. En realidad mi papá no era de límites porque pues él no estaba en casa. Él era un tomador, mi papá era alcohólico, entonces él no estaba en casa, ¿no? Pero no me gustaban los límites de mi mamá, entonces en cuanto hubo la oportunidad, vámonos. Pero llegamos a Los Cabos, de verdad, y no, hombre, o sea, era una bomba. Él trabajó mucho tiempo en tiempo compartido, le iba muy bien económicamente, pero nuestro matrimonio estaba mal. O sea, fatal nuestro matrimonio, ¿no? Pero yo siempre estuve a la defensiva. Siempre estuve a la defensiva. Aparte que venía prácticamente de un matriarcado. Pero no era un matriarcado voluntario, sino que mi papá no estaba en casa. Entonces, ¿quién tenía que tomar el control de toda la casa? Mi mamá. Entonces, mi mamá era la que dirigía, mi mamá era la que ordenaba, mi mamá era la que hacía, mi mamá, todo, porque el papá estaba ausente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nos casamos, pues yo tomé ese papel porque pasó lo mismo. ¿El qué hacía? Pues mira, mientras a mí no me digas que deje de drogarme y yo te dé dinero, haz lo que quieras. Entonces yo empecé a tomar el papel de toda mi casa. Pues yo hacía lo que quería. ¿Por qué? Porque pues él no estaba. Entonces ese límite del que hoy queremos hablarles no existía en casa. ¿Pero por qué? Pues porque la ausencia de él, por lo que él traía y aparte pues lo que yo, entonces éramos una bomba de tiempo, de verdad éramos una bomba de tiempo hasta que, yo les comentaba ayer, ¿no? Hasta que el Señor toca la puerta, llama, abrimos la puerta al Señor y entra el Señor. Pero ¿saben qué? Ahí empezó la verdadera guerra.
Ahí empezó la verdadera guerra. Sí. El tener que someterme, no a él, a lo que la palabra me decía. De verdad, ahí salió la verdadera Eliana, lo que había en mi corazón y que hasta el día de hoy todavía sigue. Todavía siguen habiendo situaciones en mi vida donde yo me rebelo. Yo me rebelo, de verdad. Y viene el Señor y me dice, hey, ¿qué te pasa? Y, ¡ay! ¡Qué difícil es! ¡Qué difícil es cuando tienes, verdad, ahora al Señor, que es el que te está diciendo, hey, tienes que quitar eso de tu vida, ¿no? Entonces, Dios llega a nuestra vida y ahí verdaderamente empezó la lucha. Wow, solo gracias a Dios que solo en nosotros, ¿verdad? Pasa eso, ¿no? Aquí no, ¿verdad? En Cabo sí, pero aquí no. Allá cuando les compartíamos a los matrimonios de los límites, ahí como que hubieron cosas que empezaron a salir. Les voy a estar dando pensamientos pequeños, a lo mejor se los pueden grabar en su corazón, no sé, pero por ejemplo, un límite crea el espacio necesario entre las personas. Un límite, o sea, hace espacios, ¿no? Y un límite nos va enseñando a definir las expectativas y muestran respeto por los demás. Cuando entiendes el concepto de límites, empiezas como a respetar también a tu esposa. ¿Verdad? Yo, en el aspecto, ¿no? de respeto, de cómo necesitaba, ¿verdad? Y como dice mi esposa, necesito todavía, porque estamos... una de las cosas más maravillosas y lo que platicaba hoy en la mañana con el pastor Jorge es que en el Señor siempre tenemos que ser enseñables, ¿verdad? Siempre tenemos que tener la actitud de estar aprendiendo algo nuevo, de cómo Dios quiere tratar con nuestras vidas. Y a veces hay personas que pueden llegar a decir, no, yo ya no ocupo, o sea, yo ya conozco todo esto, yo ya no puedo, yo no tengo la necesidad de recibir consejería, o no tengo la necesidad, yo me cierro, ¿no? El ser humano a veces se cierra y cuando dejas de aprender, cuando dejas de recibir lo que Dios tiene para ti, te vuelves a estancar y vuelves a violar los límites que Dios quiere estar poniendo en tu vida. ¿Para qué? Para que seas un buen padre, para que seas una buena madre, para que podamos enseñar a nuestros hijos bien, para que podamos darle lugar al marido, que el marido le corresponde, ¿no? El marido, dice la palabra de Dios que el marido es cabeza, ¿no? Y el orden de Dios ya lo sabemos. Pero como dice mi esposa, ¿por qué batallamos tanto? ¿Por qué batallamos tanto en respetar ese orden? ¿Por qué batallamos tanto en no someternos voluntariamente a la voluntad de lo que Dios dice en su palabra? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no hemos entendido los límites. No hemos entendido lo que Dios tiene para nosotros, ¿no? Y a veces... Aparte dice la palabra, ¿no? Que venimos viciados con todas las cosas que traíamos del pasado. Así es. Entonces, como venimos ya acostumbrados a eso, a tantas cosas, es bien difícil algo nuevo. Entonces, es importante cambiar como en los tiempos de antes, ¿no? Que se usaba el CPU, ¿no? Y que le ponías el disco duro y si no funcionaba ya le tenías que poner el nuevo. ¿Saben qué? Así tiene que ser en nuestra vida. Cambiar el chip de nuestra mente y tenemos que desaprender lo que aprendimos durante muchos años. Y eso es bien difícil. Y eso es lo más difícil. A mí al menos me costaba mucho y de verdad me sigue costando y se los confieso, me sigue costando someterme a mi esposo, respetarlo, respetar sus decisiones, porque a veces yo digo, es que yo sé que se va a equivocar, y la verdad uno como mujer eres bien maternal, pero eres maternal protectora y a veces nos sentimos la mamá del marido, ¿sí o no? Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí sí. A veces yo me quiero sentir como la mamá y no te vayas por allá, Luis, porque esto. Y entonces después digo, ay, entonces
Hoy precisamente le dije, es que no, Luis. Y me dice, bueno, pero me quiero. No, Luis, no te vayas. Al rato dije, ay, perdóname, Luis. Le digo, perdóname, vete por donde tú quieras. Para llegar a O la sea, casa. así me explico, o sea, porque a veces así somos las mujeres, o Sí. sea, por naturaleza somos maternal, pero por aprendizaje somos mandonas. Así Y ahí es. es donde el Señor quiere tratar con nuestro corazón. Así es. Mujeres debemos respetar a nuestro esposo, pero Sí. batallamos para hacerlo. Así es. Batallamos y nos cuesta. ¿Por qué? Porque aún no hemos cambiado ese chip en nuestra cabeza de decir, Señor, a ver, si se equivoca, tú no te preocupes, yo voy a tratar con él. O sea, y de verdad, cuando yo entendí que el que tenía que tratar con él y cambiarlo era Dios y no yo, fue cuando un día me dijo el Señor, deja de estorbarme. ¿Quieres que trate con tu esposo? Deja de estorbarme. Y yo dije, está bien, Señor, ya no te voy a estorbar. Señor, pero como los niños chiquitos, pero ¿y si se cae? Pues déjalo que se caiga. Se va a volver a levantar. Así es. Señor, pero ¿y si se golpea? Déjalo que se golpee. Le va a doler, pero va a aprender. Porque así somos las mujeres. Así es. Así somos, ¿no? Entonces, cuesta mucho y más cuando traemos ese chip en nuestra mente de ser lo que verdaderamente no nos corresponde. No nos corresponde. Exacto. Pero cuesta, ¿no? Pero cuando aprendemos a, ok, Señor, ¿hasta dónde tengo que llegar? ¿Hasta dónde me es permitido, no? ¿Y saben qué? Y tengo 2 hijas. Mi hijo es muy callado, él casi no habla. Como yo. Mi hijo es muy callado, casi no habla. Y cuando habla, es certero. O sea, mi hijo es certero. Cuando pedimos la opinión, todos en mi casa sabemos que nos va a decir algo que nos va a doler. Pero decimos, Luis, ¿tú qué opinas? Y nada más con decirnos, ya nos quedamos calladas. Y mis hijas no. Mis hijas son de que, ¿por qué le hablas hacia mi papá? Ajá. Ay, Sarai, no, ¿por qué le hablas hacia mi papá? Él no te está diciendo nada. Ok, Sarai. O Salma, ¿por qué le hablas hacia mi papá? ¿Mi papá qué te está diciendo? O sea, de verdad, y gracias a Dios que tengo a esas 2 mujercitas que son las que me corrigen y me recuerdan que Dios está en control y que Eliana no te puede sobrepasar los límites porque te va a ir mal. Exacto. Porque al final la que más se va a sentir mal, la que más va a llorar, la que más se va a frustrar, la que más va a estar triste, soy yo. Porque el Espíritu Santo viene y me empieza a redarguir. Y me empieza a hablar y me empieza a decir cosas y al rato yo estoy llorando. ¿Por qué? Porque lo hice sentir mal, porque lo traté mal, porque le dije algo mal. Porque el Señor no nos va a dejar como estamos. Así es. Entonces, mujeres, hay que respetar a nuestro esposo. Dios les va a pedir cuentas a ellos. Amén. Y si se equivocan, Dios les va a pedir cuentas a ellos. A nosotras no. Miren, nosotras tranquilas. Haz lo que quieras. Al cabo el Señor se va a arreglar contigo. La verdad. Ajá. La verdad. Es más, mujeres, nos conviene. Sí. Nos conviene. Porque Dios le va a pedir cuentas a ellos de su familia. Así es. ¿Se acuerdan cuando el Señor? Así es. Sí. ¿Se acuerdan cuando el Señor le dijo a Adán? Le pidió cuentas. Adán, ¿dónde está tu mujer? No le dijo, mujer, ¿dónde está tu marido? No, ¿dónde está tu mujer? Sí. Le dijo a Adán. Y dijo Adán, pues ya violó el límite. Exactamente, ¿no? Pero ¿a quién le pidió cuentas el Señor? Al hombre, ¿dónde estaba su mujer? Así es. Y qué tremendo, ¿verdad? Que a veces es lo que tenemos nosotros que hacer. Tenemos que ser simplemente como somos, transparentes. Tenemos que reconocer en esas áreas que todavía se está batallando, ¿no? Que todavía no se está haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Pero cuando ya tenemos muchos años, yo no sé cuántos años tengan ustedes caminando con el Señor, pero nosotros tampoco podemos estar así toda la vida, ¿verdad? Violando límites, haciendo nuestra voluntad, haciendo lo que queremos hacer, ¿no? Yo, como dice mi esposa, oye, pues
es mi esposo y ya tengo 32 años y es más, hasta me tuve que pintar la barba blanca para que me respetara, ¿no? Y, y yo entiendo que es algo donde la mujer ha sido creada de esa manera. O sea, no es, yo conozco a muchos matrimonios en la iglesia y por lo general los problemas siempre son los mismos. En un matrimonio, tanto el que conoce a Cristo como el que no conoce, por lo general siempre es lo mismo y es esa lucha, es esa lucha que la mujer tiene de sujetarse, ¿verdad? Y se acuerdan que desde el principio, bueno, desde que conocemos el Evangelio, Pablo le decía a los efesios, les decía, mujeres, estén sujetas a sus maridos. Así como una mujer que dice que ama a Dios y está sujeta a Dios, está sujeta a Cristo, tiene que estar sujeta al marido. Tiene que entender ese límite que hay, ¿no? Entonces Dios dice, sujétate, no estés con tu jeta, sujétate, ¿verdad? No estés con esa actitud de donde estás rompiendo ese límite constantemente, ¿no? Pero no es fácil también para los maridos amar a las mujeres como Cristo amó a la iglesia. Yo les decía hace rato en la mañana, yo creo que todos los que estamos aquí daríamos la vida por nuestra esposa, ¿sí o no? ¿Verdad? A lo mejor sabes que alguna situación, algo médico, alguna necesidad, y a lo mejor si el Señor viene y te dice, hey, si tú me das tu vida, tu esposa va a vivir. Yo pienso que los que estamos aquí, creo que diríamos, está bien, Señor, ¿verdad? O sea, porque la amas, porque la sustentas, porque la cuidas, porque sabes que es parte tuya, ¿no? Y que ahora dice la palabra, son una sola carne. Y a pesar de que tú darías la vida por tu esposa, ¿cómo es necesario que nosotros mientras estamos cumpliendo la función de matrimonio y estamos aprendiendo a amarnos unos a otros mutuamente? O sea, ¿cómo es necesario que nosotros entendamos ese concepto de poner límites? ¿Hasta dónde aplico el dominio propio? ¿Hasta dónde digo, sabes qué? Ok, yo sé que ella tiene su carácter, yo también tengo mi carácter, ¿verdad? El carácter del hombre también, aunque a veces no lo aparentamos, pero sabemos que el carácter del hombre es más fuerte, ¿no? No más que, no sé si Dios nos dio a nosotros más paciencia, nos hace más lentos para la ira, ¿verdad? Nos hace lentos para la ira, pero mientras estamos aprendiendo lo que Dios tiene para nosotros y cuando ya tenemos la certeza de quiénes somos como hijos de Dios, entonces empezamos a poner por obra y empezamos a entender, ¿verdad? Que los límites, mira, aquí también anda el chalino, ¿verdad? Ok, que los límites personales ayudan a limitar nuestra inclinación egoísta para controlar o manipular a los demás. Manipular. A veces me da risa que hemos visto de esos reels, ¿no? Que ahora sacan mucho, ¿no? Y en un matrimonio hay especialidades en matrimonio, ¿no? Y en uno estábamos viendo donde la mujer se hacía la enferma para manipular al marido, ¿no? Donde la mujer decía, ay, me siento mal. Y el marido a veces no sabe. Y no sabía que no era una verdad. Entonces el marido está haciendo la voluntad de la mujer, pero la mujer solamente está manipulando al marido. Entonces está rompiendo los límites en el matrimonio. Porque imagínate cuando el marido se dé cuenta que no era verdad, o sea, que no es verdad la manifestación que ella o la manipulación que ella tiene para hacer su voluntad, y está violando los límites del matrimonio. Entonces ese marido, cuando se dé cuenta de esa situación, ¿qué va a pasar? Pues va a estar lastimado, ¿no? Va a estar lastimado en su corazón, va a decir, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué
¿Por qué rompes los límites? ¿Por qué no haces las cosas bien como deben de ser? Entonces, Hay otro límite y yo quiero compartir esto y creo que es bien importante, ¿no? Hay un límite que es el límite del silencio, ¿sí? Muchas veces, y bueno, esto es para los hombres, ¿no? Muchas veces hay hombres que dicen, es que yo no quiero pelear, y como no quiero pelear, mejor me quedo callado, y no hablan. ¿Saben qué? Eso es bien tremendo, porque a la mujer nos gusta ser escuchadas, pero la mujer también nos gusta que el hombre se exprese y nos diga qué es lo que está pasando. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, Luis es muy pacífico, pero a veces le digo, ¿sabes qué? O sea, el ser pacífico y el quedarte callado, para mí no me ayuda. Yo necesito escuchar qué es lo que estás pensando. Yo necesito saber, escuchar lo que tú traes en tu corazón. Es que yo no quiero pelear y mejor me quedo callado. ¿Sabes qué? Eso es bien frustrante como mujeres. Dice, según las encuestas, se dice que la mujer hablamos, ¿cuántas palabras? 35,000. 35,000 palabras dice una mujer en un día. Y creo que el hombre dice 15,000. O sea, la mujer le gana, según las encuestas, la mujer le gana al hombre en las palabras. Y la mujer habla y habla y habla y habla. Y el hombre habla menos. Pero de verdad, yo creo que no nada más a mí, pero a las mujeres nos gusta escuchar al hombre. Y es bien frustrante que se quede callado, que no diga nada, que se dé la vuelta y se vaya. De verdad. Entonces, hombres, a mí en lo personal, cuando hablo con Luis, que él esté en el celular cuando yo estoy hablando, uy, de verdad, me cae tan gordo. Prefiero quedarme callada hasta que él voltea y ya, ok, ya está bien. Y ya deja el celular a un lado y me pone atención. Y a veces le digo, Luis, a lo mejor ni entiendes lo que te estoy diciendo, pero ponme atención. Quiero sentir que es importante para ti lo que yo te estoy platicando. Así es. De verdad, hombres, es bien importante poner atención a lo que tu esposa te está diciendo. Sí. Porque hay veces que tú les estás diciendo tantas cosas y al ratito, ¿verdad que sí? ¿Y que sí qué? Pues lo que te platiqué hace rato. ¿Qué me platicaste? A ver, nomás dime un poquito. Pero te dije no sé cuántas cosas, te venía platicando todo el camino. A ver, pero dime una probadita o algo así para que acordarme. No, Luis, es que no me pusiste atención. Pues es para mí. Okay. Pero sé que muchas mujeres pasamos por esto. Que nos gusta, de verdad, nos gusta ser atendidas. Y no pedimos algo difícil, simplemente es que nos escuchen. Saber que nos están escuchando, ¿no? Dice la palabra que al hombre, ¿qué le dice? Trata a la mujer como un vaso frágil. Trata a la mujer como un vaso frágil. Así es. No nada más es mujer, respeta a tu marido. Sí, mujer, respeta a tu marido. Pero también, hombre, trata a tu esposa como un vaso que si lo aprietas poquito se puede quebrar. Así es. ¿Y cómo podemos volver a pegar ese vaso que se ha quebrado y volverlo a su estado original? Jamás se va a volver un vaso de cristal que se ha roto, jamás va a volver a su estado original. Amén. Podremos pegarlo, podremos ponerles cosas alrededor y quizás vuelva a servir como un vaso, pero nunca va a ser igual, nunca. Por eso, hombres, traten a sus esposas como un vaso frágil. Amén. Y dice la palabra, y no sean ásperos con ellas. Amén. Le digo, me estaba acordando, ¿no? Que viene
mi esposa y me dice, ponme atención, ¿qué te estoy hablando? Es que vengo orando. Estoy orando, mija, espérate, tranquila. No pierdas la paz. Estoy orando por ti también, ¿verdad? Estoy orando para que seas tranquila, no te... Pero sí es cierto, cuando la mujer te habla, quiere que la veas a los ojos, ¿verdad? Quiere que la veas a los ojos. Y cuando tú dejas de verla a los ojos, automáticamente estás rompiendo un límite, ¿verdad? Porque ella requiere toda la atención de nosotros. Nosotros podemos, o sea, no importa, ¿verdad? A lo mejor yo le puedo estar platicando algo y no me afecta tanto, pues, ¿no? Si me está viendo o no me está viendo. ¿Ah? Hay hombres que sí, hay hombres que sí les afecta, que también así como la mujer demanda atención, el hombre también demanda atención. Pero yo no tengo mucho problema en lo particular con eso. Pero volviendo otra vez a los límites, muchachos, entonces los límites tienen que ver con asumir la responsabilidad de nuestra propia vida. Una persona que está en el Señor debe de saber lo que tiene que hacer, ¿verdad? A veces no ocupamos o no deberíamos ocupar que alguien venga y nos diga, hey, estas son tus tareas, ¿no? Porque ya sabemos lo que tenemos que hacer. Y eso debería ser más en la relación del matrimonio. En la relación del matrimonio, así como la mujer espera ser escuchada, que pongamos atención, bueno, también el marido espera ser atendido, ¿no? También el marido espera llegar a la casa y llegar a un ambiente de hogar, a un ambiente donde tú tengas paz, y es parte de los límites. Y cuando nosotros estamos violando eso, entonces es cuando se pierde la comunión, se pierde lo que Dios quiere hacer en cada familia de los que han sido llamados por Él. Entonces es bien importante que nosotros aprendamos a vivir dentro de los límites, porque eso va a traer bendición a mi casa. Respetar los límites de Dios va a traer bendición para mis hijos, va a traer bendición para la obra de Dios en nuestra iglesia local. O sea, va a ser algo que va a producir fruto. Pero cuando vivimos fuera de los límites, entonces va a haber destrucción y muerte en las relaciones. No solamente a veces en la relación matrimonial, sino en toda relación interpersonal. Con relaciones aún con gente que no conocen el camino de Dios. Y como decía mi esposa ahorita, Adán y Eva tenían un límite en el jardín del Edén, ¿verdad? Y el límite era abstenerse del fruto del árbol de la ciencia, del bien y del mal. O sea, hay límites, fíjate, hay límites que nos prohíben lo que nosotros queremos, pero esos límites nos benefician. Amén. Así es, ¿no? Y yo creo que, fíjense, con nosotros, cuando empezamos a conocer de la palabra, en este caso, yo fui la primera y cuando yo fui a un grupo de mujeres, que fue la primera vez que me invitaron, yo me acuerdo que ese día que yo fui, yo iba sin querer ir, pero como yo decía, yo voy a ir porque yo sé que ahí van a ayudar a mi marido. O sea, yo no iba porque Liana necesitara ayuda. O sea, yo me creía la última Coca-Cola del desierto. Sí. No, yo iba porque van a ayudar a mi esposo, ¿no? Pero cuando yo llego, él tenía muchos problemas con las drogas. Adicciones. Con las adicciones, ¿no? Entonces, estaba muy metido en drogas, en adicción, en todo eso. Entonces, cuando a mí me invitan y yo voy, yo lo primero que dije, wow, que van a cambiar a mi esposo, van a hacer esto. Pero cuando se trata el tema, y el tema era del perdón, no, hombre, pues no. O sea, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que voy a perdonar a este hombre si me ha hecho tantas cosas? Pero en ese momento me di cuenta que la que más necesitaba de Dios era yo y no él. Yo creo que por eso Dios nos llamó primero a mí, porque yo era más difícil que él, pero yo pensaba que él era el difícil. Pero no, yo era la más difícil. Sí. Yo era la más difícil. Entonces, cuando empezamos a caminar con Dios y cuando Dios empieza a mostrarnos nuestro corazón, cómo Él venía cargado de tantas cosas,
de su niñez, de tantos abusos, de tantas situaciones que lo llevaron a caer en las drogas. Y yo venía cargada de tantos también abusos, situaciones en mi vida que me hicieron caer no sé, en histérica, en grosera, en creerme lo que no era, ¿no? Y de repente Dios nos empieza a decir, ¿sabes qué? Quiero cambiar sus vidas. No su matrimonio, quiero cambiar sus vidas. Porque automáticamente cuando Dios empieza a cambiar tu vida, automáticamente tu matrimonio empieza a cambiar. Y cuando yo empecé a entender que Dios quería tratar con mi corazón, pero también Dios quería tratar con su corazón, que aunque estábamos juntos, pero Dios, como dice, no un refrán, juntos pero no revueltos. O sea, Dios quiere tratar contigo y Dios quiere tratar contigo por separado, pero a la vez juntos, porque dice la palabra que somos una sola carne. Somos una sola carne delante de Dios. Entonces, cuando Dios empieza a mostrar el carácter, las actitudes y empieza a decir, ¿sabes qué? Límites. Hay límites aquí. Tú no lo puedes traspasar, ni con tus hijos, ni en tu casa. O sea, y empezamos a darnos cuenta. Dice la palabra, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿Y qué eran las cosas viejas? Pues lo que Él me había hecho. Pero también las cosas viejas eran lo que yo le había hecho a Él. Y entonces viene Dios y te dice, hey, el pasado, déjalo atrás. Exacto. El pasado. Y a veces, ¿saben qué? Al pasado no le ponemos límites. Exacto. Al pasado no le ponemos límites. Hay un pasaje en Miqueas, ¿no? Que dice, y echaré en lo profundo de la mar, dice, ¿verdad? Tus pecados. Pero decíamos ayer, ¿no? ¿Quiénes son los mejores buzos? Nosotros. Porque vamos y buceamos al fondo para traer los pecados que el Señor ya perdonó. Que el Señor ya le perdonó a Él. Yo vengo y los traigo. ¿Y qué hago? Hey, acuérdate cuando me hiciste esto. Acuérdate de tal persona. Acuérdate del daño. Y acuérdate. Y vengo a traerle a la memoria todo el daño que un día me hizo. Pero también Él... sí, pero tú también acuérdate lo que me hiciste, acuérdate esto, acuérdate, y no ponemos un límite y traemos el pasado, lo volvemos a traer al presente. Así es. Lo volvemos a traer, ¿no? Por eso nos faltan 2 horas nomás, ¿no? ¿Todo bien? ¿Sí? Ay, nos haces así. Ok. Los límites limitan los comportamientos destructivos y es por eso que tanto Dios como la sociedad tiene leyes y cuando los límites se violan, ¿verdad? Entonces trae consecuencias siempre para los que sobrepasan esos límites. Y todos estamos conscientes de eso, ¿verdad? Ahora, ¿por qué un matrimonio requiere límites? Porque si no hay límites, entonces, primero, no vamos a hacer un matrimonio sano y no vamos a respetar, ¿verdad? Lo que ella necesita que yo respete y ella no va a respetar lo que yo necesito que ella respete. Ahora, escuchen, los límites matrimoniales, y eso está interesante, ¿no? Para que nosotros no descuidemos esto, pero los límites matrimoniales mantienen el sexo y la intimidad dentro de la relación, respetando las necesidades de cada persona. ¿Sí? La violación de estos límites, ¿sí?, destruyen la confianza en una de las dos partes. Y cuando la destrucción de confianza puede entrar en un matrimonio, las cosas no son iguales porque se violó el límite. ¿Sí? Entonces, qué tremendo es cuando tú te das cuenta que Dios es tan perfecto en lo que Él nos dejó escrito, Dios es tan perfecto en lo que Él nos dejó en su palabra, que ahora nosotros que conocemos un poquito, nos damos cuenta que si honramos y respetamos lo que Dios ya ha establecido, no solamente nos va a dar la sabiduría para tener una relación sana con nuestro cónyuge,
sino que nos va a dar también la sabiduría para dejar un legado tremendo en nuestros hijos. Y eso es algo que necesitamos nosotros, dejar que Dios nos vaya instruyendo, que Dios nos vaya enseñando. Que nuestros hijos, yo anhelo esa palabra donde Dios dijo que mis generaciones serían benditas. Porque Dios es un Dios de generaciones, ¿de acuerdo? Abraham, Isaac y Jacob. O sea, Dios, aquí es lo bonito, que cuando tú empiezas a honrar los límites de Dios, cuando tú empiezas a honrar la voluntad de Dios para tu vida, la bendición que viene sobre nosotros dos va a estar siempre sobre nuestra descendencia. Y vamos a dejar un legado, vamos a dejar una herencia. Y esa es una herencia incorruptible, es un legado que no tiene fecha de caducidad, sino que ellos van a seguir. ¿Por qué? Porque Dios, cuando te promete algo, cuando Dios te promete algo en su palabra, Él lo cumple, Él lo hace. Y nosotros hemos comprobado esa área de cómo Dios nos ha estado hablando a nuestro corazón acerca de esto y cómo debemos de aprender a respetarlo, ¿sí? Ya no somos como muchos matrimonios que muchas veces nosotros al principio de nuestro caminar con Dios, cuando Dios nos llamó al ministerio, pues yo empecé a entender ciertas cosas, ¿no? Pero en matrimonios vemos, por ejemplo, que cuando uno de los dos no está haciendo la voluntad de Dios, la otra parte se puede justificar para también dejar de hacer la voluntad de Dios. Y no se dan cuenta que por tomar esas decisiones que a veces son normales para una persona en su forma de pensar, esas decisiones pueden violar los límites de Dios. Y cuando uno de los dos deja de hacer la voluntad de Dios, porque alguien más no lo está haciendo, entonces van a venir consecuencias a ese matrimonio. Por ejemplo, se me viene a mi mente, ¿no? Por ejemplo, hay mujeres que es que mi esposo no quiere ir a la iglesia, no quiere ir a la congregación, porque está enojado, yo tampoco voy a ir. Porque sucedió tal cosa, no, entonces yo no lo voy a hacer. ¿Sabes qué? No. Yo me acuerdo de una ocasión que yo lo invitaba y lo invitaba y lo invitaba y él no quería ir. Y la verdad yo decía, a mí no me importa si él no quiere ir. Yo voy a ir con mis hijos a la congregación. Y yo me iba con mis hijos. Y yo me iba hasta que llegaba un momento donde él a veces me decía, ay, tú, cristianita hipócrita, que mira, que vas y que no sé qué, y aquí en la casa. Yo le decía, no me importa, Dios está cambiándome y Dios va a hacer la obra en mí. Y a lo mejor pues sí, todavía sigo de gritona, pero Dios va a hacer la obra en mí y yo sé que Dios me va a cambiar. Y llegaba un momento donde yo le decía, ¿sabes qué? Si tú no quieres ir, a mí no me vas a jalar. Yo no me voy a quedar aquí. Si tú te quieres, así yo la verdad le decía, si tú te quieres ir al infierno, pues vete tú, pero mis hijos y yo no nos vamos al infierno. Así que ahí nos vemos. Y durante un tiempo él me quería jalar, pero yo decía, no, ¿sabes qué? No lo voy a permitir. O sea, yo tengo que tener un límite hasta dónde voy a permitir que me robe mi relación con Dios. Y gracias a Dios, yo seguí hasta que un día ya llegó él solito. Dije yo, no que no caías. Bueno, el Señor. Pero hasta que un día llegó y desde ese día el Señor obrando, ¿no? Obrando Dios en nuestro matrimonio. Así es. Y sí me mandó al infierno. No te mandé. Te dije, si no vas, pues allá tú. Pero ahora resulta que el infierno no existe, ¿verdad? No. Ahora, ¿por qué? Porque vamos al cielo, ¿verdad? Vamos al cielo, vamos al lugar que Dios ha preparado para nosotros. Pero los límites, muchachos, esto es algo que me gusta mucho. Los límites son el fruto de la sumisión voluntaria a Dios. Amén. O sea, eso es algo que nosotros debemos de anhelar. Cuando empezamos a entender la voluntad de Dios para nosotros, entonces empezamos a dar fruto, ¿verdad? Empezamos a someternos voluntariamente, mutuamente. Empezamos a someternos, entonces ya los límites, ya tratamos de obedecerlos, tratamos de ponerlos por obra. Y hace rato les iba a decir algo, ahorita que ella decía
Ahora yo ya no necesito imponerme sobre ella para que ore o para que estudie o para que él busque a Dios, ¿no? Ahora tratamos los dos y no lo hacemos diario, sería mentir, pero cuando el Señor nos habla, nos ponemos los dos juntos a orar y empezamos a orar y pedirle a Dios que nos fortalezca, que nos dé la sabiduría, pero por lo general siempre tenemos nuestro tiempo aparte. O sea, siempre tenemos nuestro tiempo. A mí me gusta estar a solas con Dios. A mí me gusta estar a solas con Dios y a mi esposa también. Y eso es parte de que antes, cuando éramos inmaduros, no, olvídate, ¿no? O sea, ¿cómo? ¿Verdad? ¿Cómo? O sea, tú tienes que hacer lo que yo digo y tienes que estar conmigo, y si tú no lo haces conmigo, y rompíamos pues esa libertad, esos límites que lo que Dios quería hacer en nosotros era darnos la libertad de buscar a Dios cada quien, de tener ese tiempo de intimidad. Miren, Dios me ha estado hablando. Yo le decía a Liana, hace tiempo que Dios me estaba hablando con un versículo tan sencillo que lo hemos escuchado miles de veces. Y si quieren grábenselo ahí en su corazón, pero está en Mateo 6:33 y dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, dice. Y todo lo demás, dice, va a venir por añadidura. Y ¿saben qué? Yo no sé si a ustedes les ha pasado algo grandioso en el Señor cuando un versículo se te revela, ¿verdad? Y dices, ¡ay, qué tremendo! ¿Cuántas veces lo escuché? ¿Cuántas veces a lo mejor el Señor me decía, hey Luis, ama a tu esposa, ámala? Y luego el Espíritu Santo viene y te pregunta, ¿darías la vida por tu esposa? Claro que yo doy la vida por ella, Señor, pues si es la mujer que tú me diste. Pero mira cómo te trata. No, no es cierto. Pero, no es cierto. Pero, ¿a qué voy, muchachos? Que cuando nosotros aprendemos ese versículo y lo tratamos de poner por obra, y dice, busquen primeramente. O sea, si tú lo pones a Él primero que todo, el Señor se va a encargar de tu esposa. Si ella pone, y lo está haciendo, poniendo primeramente a Dios y su reino, Él se encarga automáticamente de mí. Pero buscar primeramente a Dios es primeramente. O sea, es en el momento que tú abres tus ojos. O sea, a Dios no tienes que ir a lavarte los dientes, y no tienes que ir a bañarte, y no tienes que ir a desayunar, no tienes que ir a ponerte guapo para ir al trabajo. No. Primeramente. Amén. Primeramente. O sea, primeramente, cuando usted abre sus ojos. Señor. ¿Sí? ¿Sabes qué? Les voy a dar un tip. Avientas los zapatos, tus chanclas, hasta el fondo de la cama para que te postres en la mañana. Para que los empieces a buscar y digas, ok, pero ahí te quedes. Primeramente, buscar al Señor y darle gracias por ese día. ¿Sabes qué? Perdón. No, aparte yo quería comentar esto, ¿no? Es bien difícil. La verdad es bien difícil porque somos bien diferentes. Somos bien distintos, ¿no? Hay ocasiones en que él puede decir una cosa y yo lo contrario, y empezamos a alegar, no, pero tú, y llega un momento en donde nos quedamos callados y ya nomás nos volteamos a ver y nos empezamos a reír, porque somos bien diferentes. Pero ¿saben qué? Lo más hermoso y lo más maravilloso que puede pasar en un matrimonio, que a pesar de que seas tan diferente, decidas seguir adelante con Dios. Que digas, ¿sabes qué? Somos tan diferentes, pero yo pongo mi voluntad y mi corazón para seguir adelante con el hombre que tú me diste, Señor. Somos diferentes, somos distintos. A veces no nos aguantamos, a veces no nos soportamos. Pero ¿sabes qué, Señor? Pero yo decido caminar de la mano de mi esposo buscándote a ti. ¿Y saben qué? Automáticamente la bendición del Señor baja. Porque amar no es un sentimiento, amar es una decisión. Amén. ¿Se imaginan si Dios se hubiera ido por los sentimientos? No nos hubiera perdonado. ¿Quién estuviera aquí? Nadie de nosotros estuviéramos aquí.
El Señor no se fue por el sentimentalismo. El Señor tomó la decisión de amarnos. Perdonar. Y dio su vida por nosotros. Tan es así que Dios no nos pide cuentas. Dios no nos pide cuentas para decir, ok, te otorgo la salvación. Ok, a ti sí porque sí lo mereces. A ti no porque no. No. Dios no pidió cuentas. Dios nos dio porque nos ama, porque decidió. Dice la palabra, ¿no? Siendo quien era, se despojó. Así Se es. despojó de ser quien era, dice, y tomó forma de siervo. Y vino a ser igual que todos. Él decidió, dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo por nosotros. Amén. Porque fue decisión, fue decisión. Entonces yo digo, Señor, a ver, una vez me dijeron a mí, a ver, si eres tan machita y tan valiente para hacer tantas cosas, ¿por qué no eres tan valiente para arrebatarle a Satanás, a tu marido, y pelear por él? Ah, caray, me caló. A ver, si eres tan valiente para ponerte a brinco con él y si eres tan valiente para pelear, a ver, pelea por él. ¿Sabes qué? Dije, voy a pelear. Y mientras él andaba ya metido en las drogas, de verdad, yo y mis 2 hijos, los más grandes, de rodillas en la oración, en la congregación, en los grupos de hogar, en los servicios, yo me metí de lleno con el Señor. Y dije, Señor, yo voy a pelear por mi esposo. Yo voy a pelear por él. ¿Y saben qué? Vale la pena pelear por nuestro matrimonio. Amén. Y más ahorita, hoy en día. Hoy en día los jóvenes no se quieren casar. Hoy en día los jóvenes no quieren hijos, quieren perritos, quieren gatitos. Hoy los jóvenes no creen en el matrimonio. Exacto. De verdad, vale la pena que nosotros luchemos por nuestro matrimonio, Por nuestros hijos. que peleemos por nuestros hijos. Es una gran bendición ver a nuestros hijos servirle a Dios. Así es. Es una bendición y una seguridad tan grande. Nosotros tenemos 3. Y miren, de verdad les digo algo, bendito sea Dios, que nunca batallamos con nuestros hijos en las drogas, en el alcohol, en sexo, en nada de eso. Nunca batallamos. Dios siempre los guardó y Dios siempre los cubrió. Y hasta el día de hoy lo sigue haciendo. Y hasta el día de hoy mis hijos están guardados para el Señor. Y no somos nosotros, porque si fuera por nosotros, quién sabe. Es por el Señor, porque fiel es la promesa de Dios. Y Él dijo que nos va a guardar y que nos va a cuidar. Y así como podemos ver este mar, ¿saben qué? En Job dice, ¿quién le puso límite al mar? El Señor. ¿Se imaginan si no hubiera límite en el mar? Un caos. No estuviéramos aquí. Estuviéramos aquí. Pero el Señor al mar le dijo, hey, hasta aquí puedes llegar. Exacto. Y no vas a traspasar ese límite. ¿Saben? Así Dios pone esos límites en nuestra vida, Amén. en nuestro matrimonio. Amén. Por eso, de verdad que yo me alegro mucho cuando las madres le ponen límites a sus hijos. No sé si se dan cuenta, a veces el papá muchas veces es menos limitante, pero la mamá siempre está poniendo límites. La mujer sabia, la mamá que honra a Dios y teme a Dios, limita a sus hijos en las cosas que están mal. Yo ¿Sí? recuerdo cuando, algo así rápido, mi hijo Luis, él se fue a estudiar la universidad a Tijuana. Y cuando él se fue, a él le dijimos 2 cosas. Número 1, te vamos a apoyar económicamente, vas a vivir con tu abuelita y no te va a faltar, en nuestras posibilidades no te va a faltar nada, ¿verdad? Pero número 2, no puedes faltar a la iglesia. Pase lo que pase, no puedes faltar a la iglesia porque se acaba tu ayuda, ¿no? Él se fue a Tijuana a estudiar la universidad y de repente, mamá, me hablaba, mamá, voy a salir con unos amigos, ¿me puedo tomar unas cervezas? No tienes permiso de tomar ninguna cerveza. Pero pues de todos modos la voy a tomar. Bueno, es bajo tu riesgo.
pero autorización, tú no tienes de tomar cerveza. Bueno, está bien, se las tomaba, pero no era por autorización nuestra. No era. Mamá, voy a salir y voy a quedarme a dormir con unos amigos en Ensenada o en Rosarito y esto y aquello. No tienes permiso. No tienes permiso. O mamá, no voy a ir mañana a la congre porque me voy a quedar en Rosarito. Lo siento, pero tú tienes que estar en la congregación. Y vas a ir al servicio. Ay, pues de todos modos no pongo atención. Pues no me importa, pero usted va a estar en el servicio y ahí lo quiero ver. Y a veces, ¿sabes qué? Mi cuñada, que era la que iba a la congre, me decía, allá había Luisito por allá sentado, trae audífonos, no importa, pero ahí está, ahí está. Ahí está. ¿Sabes qué? Jamás él tuvo autorización de sus padres de pecar. De hacerlo. Y no lo dudo que lo hacía, pero si lo hacía, no era porque nosotros se lo permitíamos. Y ahora cuando él regresa, dice, ¿sabes qué, mamá? Gracias. Gracias, porque ¿sabes qué? Cuando salía con un miedo, porque sabía que no iba con la cobertura de ustedes. Porque sabía que ustedes no me habían dado permiso. Y de verdad, mamá, de verdad, aunque no lo crean, me daba miedo. Me daba miedo porque sabía que tú no ibas a estar orando, porque yo andaba en la fiesta, porque yo andaba de vago. Sabía que tú no ibas a estar orando por eso. Y a mí me daba miedo. Entonces yo digo, gracias Dios, gracias. Entonces, ¿sabes qué, papás? Hay que ponerle límites a nuestros hijos. Estórbenle. Hay que estorbarles a nuestros hijos. Y que si ellos hacen algo malo, ¿sabes qué? No sea porque nosotros lo autorizamos. No, porque entonces cuando Dios nos pida cuentas, ¿qué le vamos a decir? Ay, Señor, sí, es que yo le di el preservativo para que se cuidara. No, Señor, yo le hablé y le dije que la fornicación era pecado. Si él lo hizo, fue porque quiso. O si la droga, fue porque quiso. O lo que sea. Señor, no fue porque yo lo autoricé. Él lo hizo porque quiso. ¿Y sabes qué? Cuando ponemos esos límites, Dios, miren, poner límites es honrar a Dios. Y tarde o temprano vamos a ver la recompensa en nuestra vida. Así es. Fíjense, ¿cuántos tienen hijos? Padres, ¿sí? Dice Proverbios 19:18, yo siempre digo, gracias que eres tú, Señor. No soy yo, ¿verdad? Amén. Pero dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. ¿Sí? Pero ¿cómo? ¿Verdad? ¿Cómo lo voy a...? ¿Qué le pasa, pastor? Dice, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Castiga a tu hijo mientras hay, o sea, ponle límites a tu hijo, limitaciones, ¿verdad? Disciplínalo, corrígelo, ponle límites, ¿sí? Porque después puede ser demasiado tarde para tu vida. Entonces, ya cuando la mamá se ponía bien dura, entonces ya me hablaba a mí, papá, ya sabía que yo soy más buena onda. Ya me hablaba a mí, va, papá, pues es que quiero. Dijo, recuerda que Dios dice, ¿verdad? Que donde no está Jesucristo, dijo, allá hay toda obra perversa. ¿Ya? Pero sí teníamos que soltarlo, ¿verdad? Para que Él pudiera llegar, para que Él pudiera llegar a tener, como le decía el pastor, su encuentro personal con Cristo. Hasta que llegó ese día, tuvo su encuentro personal con Dios y un día me llama a mí en la noche, como a las 12 de la noche, y me llama llorando. Y estaba llorando y todavía no se graduaba de la universidad. Y me dice, papá, le digo, ¿qué pasó, amigo? Yo, pues uno se asusta, ¿no? Y dice, ahorita le dije, yo pensé, después le digo a Liana, yo pensé que algo había sucedido. Dije, ya, ahorita compro un boleto y me voy para ayudarlo. Pero no, me llama llorando y me dice, papá. Ya entendí. O sea, ya entendí quiénes son ustedes y qué es lo que Dios tiene para nosotros. Dice, y en cuanto yo termine la carrera, papá, yo me quiero ir a ayudarte a la obra que Dios les dio. Y dije, wow, qué tremendo, ¿no? Pero supe que en ese momento, ya después nos platicó, que en ese momento estaba orando con un amigo de la congre en el carro, dice, y bajó una presencia, papá, bien tremenda cuando estábamos orando, dice, y empezamos a orar en lenguas, dice. ¿Y saben qué? Algo tremendo. Bien tremendo, perdón, porque dice él que cuando él estaba orando, dice, mamá,
cuando yo estaba orando y yo cerré mis ojos, Dios me mostró a ti, me mostró tus oraciones, me mostró tus tiempos de oración de rodillas. Y ahí fue cuando entendí, o sea, la cobertura como padres hacia Él. Así. Dice, yo lo vi, mamá, yo vi que a ti de rodillas orando por mí. Amén. ¿Y sabes qué? Esta es la respuesta. Y yo digo, wow, Señor, gracias. Gracias porque la fidelidad de Dios es grande. Amén. Es grande de verdad. Entonces, qué tremendo, ¿verdad? Que los límites producen fruto. Amén. Los límites nos enseñan a amar al prójimo. Nos enseñan a aprender a decir no a lo malo y sí a lo bueno. Los límites nos enseñan a entender el amor que Dios tiene. Los límites nos ayudan a ser como Cristo y nos dan dominio, como les decía hace rato, nos da dominio propio. Nos enseña a estar firmes en lo que decidimos porque sabemos qué es lo que le agrada a Dios y estamos entendiendo el amor que Dios tiene. Y a veces el amor requiere que ustedes digan no aún a lo que aman. Va a haber tiempos donde ustedes van a tener que tomar decisiones sabias. Por ejemplo, no es o no sería pecaminoso decir no a alguien si está cruzando los límites personales de una manera dañina y destructiva. Y en el matrimonio, imagínense cuánta consejería nosotros nos ha tocado dar. Ya tenemos pastores de matrimonio, gracias a Dios, gloria a Dios. Pero antes le ayudábamos a todo mundo, muchachos, y nos llegaban casos tremendos donde Eliana le tenía que decir a la esposa, dile que no. No puedes permitir que tu marido haga eso. No puedes permitir que abuse de ti, que te use. No eres un instrumento. O sea, y es parte del amor de Dios, donde muchas veces nosotros en los límites tenemos que decir que no. Y los límites pueden ser difíciles de establecer porque decir no puede haber estado fuera de los límites o haber sido enseñado erróneamente como algo malo. ¿Verdad? Los hijos, los padres, cuando decimos que no a los hijos, los padres dicen, ay, qué malo eres. Qué mala eres, mamá. ¿Por qué no me dejas? No, no soy mala, no soy malo. Yo sé lo que te estoy diciendo y yo sé el límite que te estoy poniendo. Por eso Dios dice, muchachos, que hay que decir muchas veces la verdad con amor. La verdad con amor, ¿verdad? O sea, que tu no sea no y tu sí sea sí. Amén. Y eso te va a ayudar a poner límites. Amén, Amén. amén. Bueno, ya para terminar, ¿no? Para terminar, yo creo que también en una área, ¿no? Donde a lo mejor hay que poner límites también es en el área de nuestras finanzas, ¿no? Muchas veces, pues hay quienes tienen una situación privilegiada, ¿no? Y a otros no, ¿verdad? Pero a veces como mujeres, bueno, yo en mi caso muchas veces no puse límites ahí y a veces se me hacía muy fácil gastar lo que no tenía. Y no me daba cuenta en los problemas que me podía meter a mi esposo, porque al final él era el que tenía que dar la cara. ¿Y saben qué? Y es difícil, y yo creo que ahí es cuando Dios trata con nosotros en el área donde decía Pablo, ¿no? Sé estar feliz, sea poco o sea mucho. Estoy contento si es mucho, pero estoy contento si tengo poco. Sé vivir con escasez y sé vivir con abundancia. Desgraciadamente a veces nos gusta vivir más en la abundancia y no nos gusta vivir en la escasez, sin saber que la escasez es la que nos va a ayudar, es la que nos va a ayudar a ser buenos administradores, es la que nos va a ayudar a manejar bien las bendiciones que Dios nos ha dado. Amén. Es lo que nos va a ayudar. Entonces, ahí también, ¿saben qué? Hay que ser buenos mayordomos, poner un límite hasta dónde yo puedo gastar, hasta dónde yo puedo traspasar, de manera que al rato no vaya a haber un problema en la familia.
Y al rato mi esposo esté mordiéndose las uñas, esté sin saber qué hacer. Y al final uno dice, bueno, pues es su problema. No, cuidado también en eso, ¿no? Cuidado. Y también es una manera de cómo enseñarle a nuestros hijos que hay límites en eso. Que hay límites en el área financiera. ¿Sabes qué, hijos? Hasta aquí se puede gastar. Pero hemos visto, a veces de verdad hemos visto en la congregación, papás que por regalarle a sus hijos algo en Navidad, el último iPhone, y dices tú, oye, ¿y cuánto vas a pagar? No, pues casi la mitad de mi quincena. Pues qué mal estás. O sea, qué mal estás. No, pero es que a los hijos lo mejor, sí, lo mejor, pero no quiere decir que lo mejor es lo que le va a hacer bien a tu hijo. No quiere decir que lo mejor es lo que le va a hacer bien a tu hijo. Y hemos visto, a mí han llegado mujeres a decirme, ayúdeme, ¿cómo le hago? Porque es que me embarqué con la tarjeta de mi marido y no sabe. ¿Y cuánto debes? Como 30,000 pesos. Pero no Présteme, le quiero, o sea, no le quiero decir. Y sí, présteme. No te voy a prestar nada. ¿Cómo te voy a prestar? Y menos para pagar tus deudas. O sea, no. Fuera algo de salud o algo distinto, bueno. Pero ¿cómo no? Pues habla con tu marido y dile. No, pero ¿cómo crees? Acompáñeme. No, yo no te voy a acompañar. No, porque ¿sabes qué? De verdad, a veces mujeres hay que ser sabias. Hay que ser sabias. Y lo que Dios nos da, ¿sabes qué? Que sea de bendición. Señor, sea poquito, Padre, multiplícalo, Señor. Así es. Miren, así me coma una langosta o me coma un plato de frijol, me va a saciar. Me va a saciar y no voy a estar mal. Así es. Así que también límites en cuanto a lo económico. Hay que ser mujeres sabias. Y también hombres aprendan a decir no. Así ¿Sabes qué? Hasta aquí. No puedo más. No me pidas más porque no puedo. Y con los hijos, hombres, mujeres, con los hijos, límites. No te puedo dar más porque si te doy más, ¿sabes qué? Yo voy a tener problemas. Así es. Me voy a enfermar, voy a estar así. ¿Y saben qué? Hay que enseñarle eso a nuestros hijos. Y yo sé que ellos lo van a entender. ¿Sí? Amén. Ok, bueno, pues estamos terminando y quiero solamente recordarles, a mí me gusta, un pequeño, así chiquito, me gusta mucho cuando Judas, ¿cuántos aquí son cristianos? Todos, ¿sí? Ok, ya. Me gusta mucho cuando Judas dice en su carta, dice, solamente les voy a repetir lo que ustedes ya saben, ¿no? Y muchas veces esto de los límites ya lo sabíamos, ya sabemos, como hijos de Dios, lo que tenemos que hacer, lo que no tenemos que hacer. Pero es importante o es necesario es volver a escuchar cuando Dios nos está recordando, cuando Dios nos vuelve a repetir lo que ya sabemos que debemos de hacer. Entonces, Dios dice que hay que decir siempre la verdad, ¿sí? Hay que decir siempre la verdad, hay que hablar en amor con la verdad, pero también Dios nos dice que debemos de aprender a controlarnos nosotros con humildad, que tenemos que aprender a enfrentar con amor el pecado y tenemos que aceptar con gracia a las demás personas. Y dice la palabra en Romanos 12:21 que tenemos que vencer el mal con el bien. Y para hacer estas cosas que parecen pequeñas, sencillas, tenemos que aprender a respetar los límites que Dios ya nos dejó en su palabra. Amén. Amén. Y eso nos va a ayudar, muchachos, a tener paz en nuestras vidas. A mí me encanta cuando Dios escribe a través o en la carta de Job, en el capítulo 22, y dice, vuélvete ahora en amistad con Él y tendrás paz y por ello te vendrá bien. Amén. Entonces Dios nos habla hoy de esta palabra, ¿no? Tan pequeñita pero poderosa, y es la palabra límite. Entonces yo quiero orar por ustedes, quiero darle gracias a Dios por estar aquí con nosotros, ¿no? Que venimos desde tan lejos y venimos a traerles una palabra y a recordarles a ustedes lo que ya saben, porque está escrito en la palabra de Dios. Amén. Amén. Vamos a dar gracias entonces. Si quieren cerrar sus ojos. Gracias, Señor. Padre, te damos gracias en esta noche.
Gracias porque tú has sido bueno con nosotros, Señor. Gracias porque tú conoces perfectamente a cada pareja, a cada matrimonio que está aquí en esta noche. Y, Señor, tú nunca te equivocas. Tú siempre traes una palabra para tus hijos, para tu iglesia. Siempre traes Señor, siempre traes el ungüento a la herida necesaria para sanar, Señor. Siempre traes lo que nosotros necesitamos, Señor, y hoy solamente nos has recordado que necesitamos poner límites. Necesitamos pararnos firmes, Señor, como hijos tuyos y darnos cuenta en esas áreas en que hemos estado mal, Señor, estamos equivocados, Señor. Pero hoy, Señor, nos volvemos a someter a ti. Hoy volvemos a poner nuestras vidas delante de ti. Te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo guiándonos, que seas tú mostrándonos, Señor, lo correcto, que seas tú, Señor, mostrándonos aún si hay áreas donde nos hemos equivocado, Señor. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por esta iglesia local, Señor. Gracias por cada persona que tú has traído, Señor, y permite que esta palabra, Señor, sea de bendición para muchos, Padre, para muchos, no solamente los que estamos aquí, pero aquellos que han de escuchar esta palabra, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias porque tú eres bueno y gracias porque tú quieres lo mejor para tus hijos, Padre. Gracias te damos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo y todos decimos amén y amén. Gracias, pues Dios. Gracias a Dios por sus vidas y